Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola. conspiradores. Bueno, pues, si les parece, hoy podríamos dedicar este pequeño espacio a recordar o analizar cómo nos ven los extranjeros. No solamente en el contexto actual, sino tal vez también en el histórico, qué es lo que ha sucedido y cuál es su visión, su análisis. Y esto es lo que queremos analizar con ustedes el día de hoy. Porque muchas veces la mirada del otro dice muchas cosas que tú no te ves. Y eso es lo fantástico que va a tener este programa, porque vamos a analizar esas otras miradas sobre los mexicanos. Apoyo la emoción de lo que acaba de decir Isabel. Mirarnos a nosotros mismos, se nos pierden un montón de cosas porque la distancia es demasiado cercana. En cambio, la mirada del otro nos produce y nos provoca, ¿no?, una posibilidad nueva de arrojar luz sobre el alrededor. Y sobre todo porque la mirada del otro en este caso es de gente extranjera que vino a México, que vivió, que convivió, que estuvo un tiempo y luego se fue y luego escribió. Así que creo que eso ayuda mucho a ver cómo nos han percibido, porque siempre ha habido plumas desde Bernal Díaz del Castillo hasta estos días. Siempre ha habido extranjeros que les llamó la atención lo que era México y lo dejaron por escrito. Salud. Bueno, salud. Salud. Por esas miradas. Perdón. Bueno, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el primer extranjero que llegó al altiplano se llama Hernán Cortés. Vamos con todo y lo que podríamos decir que fueron muchas ciudades y pueblos, pero bueno, el que llega a Tenochtitlan como el primer extranjero, primer europeo, aunque en Yucatán ya habían llegado, pero digamos al altiplano mexicano, pues fue Hernán Cortés. Y decía que se dirigía a Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani, como el perro, le decía, es un perro. Entonces, esa es una mirada oprobiosa. Espérate, a ver. Ya empezó, ya va a empezar. O sea, al minuto. Eso se lo dice cuando cree que lo traiciona Moctezuma después del asunto de... Pero le dice que es un perro. Sí, pero si tú lees las primeras cartas de relación, no. Mira, hay un punto con las cartas de relación. Se cuestiona mucho que la primera y la segunda la haya escrito siquiera Cortés. Entonces, estaba leyendo el otro día un ensayo muy bien documentado y bueno, lo importante es que después ya se dirige a él como perro. Y además, ¿cuál traición? Habría que también analizarlo. Eso. Pero esa es la mirada. No es que llegó a Moctezuma y dijo, perro. No, y la mirada no podría ser de otra forma. Porque... Prefiero las cartas de Bernal, o sea, la descripción eso, claro. que lo compara a Venecia y que dice que es una de las urbes más impresionantes que ha visto en la historia, ¿no? Esa me gusta más. Pero también hubo una de Hernán Cortés en la tercera carta de relación donde le pesa el tener que destruir semejante ciudad que admiraba muchísimo. No lo estoy justificando ni estoy... Le pesa, pero la destruye. Pues sí, finalmente, pero ¿no? Con ayuda de los tlaxcaltecas. Ojo, Sí, porque eran ya cartas estamos. políticas al rey. Claro, no era un claro. rollo de querida Chabelita. No, bueno. Tengo claro. ganas de destruir Tenochtitlán. No. Y otra cosa, por ejemplo, ahí te das cuenta, o sea, toda esta manera en cómo se pone a Malinche. Él la menciona, creo que una vez y muy escuetamente. Sí, un par de veces. No hay ni siquiera así de, es que me tocó una indígena muy guapa y sabía traducir. Nada. No le mereció una línea a su majestad. A mi rey. Al rey Le decía, mi rey. Sin embargo, le debía todo. Sí, claro. Sí la menciono un par de veces donde habla que era su faraute y que había sido su traductora y demás, pero muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo. Pero coincido con Benito. A mí me gusta mucho más la mirada de Bernal porque además tiene una sensibilidad, si se le puede permitir, a un conquistador y a un lugarteniente en semejante momento terrible. Pero la mirada de Bernal nos dice muchas otras cosas. Es fascinante leerlo. Yo no coincido con las fuentes que dicen que Cortés no escribió esas cartas. Me parece que hasta están muy en el tono de lo que le quería decir a Carlos V. Pero son dos miradas importantísimas y me atrevo a decir que fundacionales, que se nos quiten las ronchas y leámoslas, por favor. Sí, Leámoslas porque además
Sí, porque no tenemos ninguna otra relación, que aparte de los textos de Miguel León Portilla, que describen de alguna manera en la visión de los vencidos, esta es una descripción mucho más escrutadora, ¿no? Mucho más Analizada, profunda. curiosa. Bueno, Curiosa. Y yo sí. siempre le he dicho, podrán cuestionarlo, sobre todo desde luego de la Academia de Historiadores, pues es que hay que cotejar las fuentes y Bernal y no sé qué. Estuvo ahí. Si le echó de su cosecha, si le quitó, si le echó mucha crema a sus tacos, si no es cierto lo que ocurrió porque lo oyó de oídas, tuvo la virtud de sentarse a escribir y ponerlo por escrito y fue y estuvo ahí. Eso no le pueden quitar eso. Estuvo ahí. Y de escuchar a otros que estuvieron ahí. Claro. ¿A quién? ¿A Bernal? No. Bernal. Sí, Bernal. No, a ver, Bernal lo escribe, buena parte lo escribe por referencias cuando tiene ya 60 Por años de eso. edad. Pero estuvo ahí, yo estoy de Pero él acuerdo. estuvo ahí. Pero estuvo ahí, sí. Estuvo ahí, y por Ahí eso me estuvo. gusta mucho más que López de Gómara, que a él llegaban los conquistadores. Nunca estuvo en Nueva España, jamás llegó. El biógrafo de Cortés jamás puso un pie No, él ya en es el Nueva refrito España. del refrito. Exacto. Y ¿Hablas le de llegaban y le Duverger? encontraban. No, a López de Gómara. No, Duverger tiene su encanto porque se avienta a decir unas teorías. A mí me gusta mucho Duverger, pero es otra Pero a ver, visión ¿quién más? Por extranjera. ejemplo, yo diría Humboldt. Claro, ya estamos hablando del final, del virreinato. Sí, bueno, pues que me imagino Humboldt sí hace una descripción pormenorizada de lo que acontecía aquí y también se queda fascinado con lo que era este país. Humboldt, bueno, de hecho él es el que después va con el presidente Jefferson y le explica las grandes riquezas de México, de la Nueva España, y es el primer presidente, jefe de Estado de la Casa Blanca, que se le abre el apetito por México, gracias a todo lo que le cuenta Humboldt al presidente de los Estados Unidos. Que escribe maravillosamente bien y que Sí. describe Exacto, maravillosamente. describe. Y además, leer esos 4 tomos es fascinante porque habla incluso de términos. No incluso, habla de términos económicos, la producción de Nueva España, la producción de la plata, cómo salía, Vuelvo, insisto, pongámonos en el contexto de que estaba hablando de un reino más de España, que era el virreinato, pero también nos describe muy bien y se fascina con muchas cosas. La más conocida, que es una leyenda, seguramente sí la conoce, no sé si habrá dicho que la Güera Rodríguez era de esa belleza inusitada. Sí la conoce, sí tiene relación con otras mujeres de Pero esa. no lo deja por escrito, ¿o sí? No, así como él, no, porque la que lo dice es ella y se lo cuenta a otra extranjera que llegó en 1840, que es Fanny Calderón, que también es otra, la marquesa Calderón de la Barca, es otro extranjero Pero que habla de. antes de seguir, nuestro hashtag es los extranjeros nos ven como. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Ahora es importante también, digo, para brincar otro tema, pero sí, efectivamente, sí se conocen Humboldt y la Güera Rodríguez, pero Humboldt era homosexual. O sea, que por más que tú digas, se quedó encantado con la Güera, pues yo creo que sí, como una mujer hermosa, pero hasta ahí las cosas. Claro, y bueno, finalmente es un detalle que pasó Sí, en la nada. historia y yo supongo que fue una de las partes que Valle Arizpe, en esta novela que hace sobre la Güera Rodríguez, le pone, digamos, mucho almíbar al asunto. Pero la importancia que tiene, tú lo pronuncias muy bonito, von Humboldt, Von Humboldt. que además de decir que México era una grandísima capital, llena de palacios, con una vida y un ritmo y una, pues, no sé, una vitalidad como cualquier metrópoli europea, nos queda que inspira. A mí me parece muy lindo que el padre de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, Carl Wilhelm Kahlo, es admirador de Humboldt. Él nace en Alemania, estamos hablando del final del siglo XIX, y está encantado con las crónicas que hace Humboldt de aquello que es México. Y decide venir a México justamente inspirado por ese viajero, por ese otro ojo. Y viene a México y no empieza luego con la fotografía, y sin embargo retrata una época de una manera fantástica. Es el mejor cronista visual de este país. Sí, sin duda. Guillermo Kahlo. Guillermo Sin lugar a Kahlo. dudas. Y yo quiero pensar que le pasa, digamos, la sangre a Frida Kahlo con su segundo matrimonio con Matilde Calderón, muy mexicana, y se establecen en Coyoacán. Y todo eso que, bueno, hasta las fotos huelen, las fotos nos hablan de ese México tan cercano. Pero antes que eso yo te diría, tú ya lo dijiste también, Chávez, bueno,
la señora Calderón de la Barca, pues deja unas crónicas verdaderamente maravillosas de cómo era la sociedad mexicana en la segunda mitad del siglo XIX. Es una verdadera maravilla. Pero yo metería dos autores antes que creo que son fundamentales, que son Henry Ward, el primer embajador inglés en México. El libro se llama aquí México en 1827. Y el otro son las memorias de Joel R. Poinsett, que fue el primer embajador norteamericano. Y lo interesante es que Poinsett viene con un antihispanismo brutal. Aquí llega a México y habla pura peste en general habla cosas negativas de los mexicanos. Por ejemplo, hay dos citas, por ahí una dice: yo nunca me casaría con una mexicana porque fuman demasiado. Fíjate qué observación en 1822-23, ¿no? Y así lo dice. Y la otra es: prefiero morir a manos de un asaltante que ponerme en manos de un médico mexicano. Y entonces, cuando tú vas adentrándote en las memorias y que él describe, igual que muchos otros, la Ciudad de México, las casas y todo, hay una especie como de, híjole, sí tengo que reconocer que las casas, las construcciones son maravillosas, pero no puedo hacerlo. Entonces siempre hay un pero para él. Y en cambio, Ward, que es el embajador de Inglaterra o de Gran Bretaña, es mucho más generoso. O sea, realmente les gusta mucho la ciudad, lo que es el primer cuadro, que era básicamente a lo que se señala la ciudad. Y lo interesante, los dos hacen hincapié, como lo haría también la marquesa, en los léperos, en esa población pobre que pide limosna a las afueras de los templos y demás, y que está presente casi en todo momento de las grandes crónicas del siglo XIX. Y que la gran hazaña que hace Madame Calderón es que le escribe las cartas a su familia, pero nada más y nada menos que ya tenía amistad con Prescott, el historiador, que después se avienta senda obra sobre la conquista de México, la historia de México. Pero el ojo que tuvo la marquesa no siempre fue bien visto, digamos, en su época por los contemporáneos. Decían que no, que estaba inventando cosas, que escribía cosas con otro tenor, con otro humor. Claro, el ojo en contra de la mujer y que las mujeres pudieran escribir. Pero sí habla, es un retrato costumbrista de absolutamente todo lo que hacíamos. Pero ojo, ahí es muy importante que tampoco estaba pensando, voy a escribir mis memorias de 2 años en México. Son una serie de cartas que le envía ¿a quién? A sus hermanas y a su mamá. Y luego dicen, oye, esto es un muy buen material. Y efectivamente es como tú, por eso se nota cierta intimidad y comentarios que tú alcanzas a leer, como que quizá no los dirías públicamente. Claro. ¿No? Por ejemplo, ella hace ver muy claramente que al Cristo de las Pasiones en Semana Santa, decía, yo no sé si realmente sobreviva a la pasión, porque lo tratan como al mismísimo Cristo del año 33. Ella, por ejemplo, también hace muy buenas descripciones de Santana en San Agustín de las Cuevas o Tlalpan. Y ella es la que habla de que las mujeres se cambiaban hasta 5 veces al día cuando la gente iba, porque eran los días santos, el único lugar donde se permitía apostar era en Tlalpan. Entonces, te va describiendo muchas cosas, pero yo creo que la riqueza de eso es que eran cartas privadas. A ver, sí, es importante la descripción de lugares, palacios, bla, bla, pero sobre todo de costumbres, de la forma en que nos comportamos. Y es ahí en donde nos tenemos por fuerza que ver reflejados. Perdón, tengo que hablar de una colección impresionante, editada por Conaculta en los años 90, maravillosa, llamada Mirada Viajera, que recupera textos de extranjeros que vieron a México. Y solamente doy algunos títulos. Viaje a México de Mathieu de Fossey, en Yucatán de Maud Mason Austin, Tierras Mexicanas de Luis Lejeune, Un Gascón en México de Ludovic Chambon, por ejemplo, y una recopilación que a mí me parece espectacular de José N. Iturriaga, que es anecdotario de forasteros en México del siglo XVI al siglo XX. Es una joya porque justo recupera estas anécdotas de los extranjeros, hashtag los extranjeros nos ven como, y es este espejo inmenso que nos hace ver muchas cosas que nosotros no vemos por la cercanía inmediata del alrededor. Pero esperen, no se vayan. Regresamos aquí al refugio de los conspiradores para seguir discutiendo. Y hashtag los extranjeros nos ven como un lugar para quedarse. Infinidad
de extranjeros se han enamorado de México, han visto una forma de quedarse en este país, el clima, lo que nos gusta, nuestras costumbres, la comida. Entonces, esa otra mirada, sin ser patriotera, ni muchísimo menos, pero sí habla de una sociedad que México es incluyente, digámoslo así. Para muchos extranjeros lo fue así. Yo, entre paréntesis, me casé con una mujer que fumaba cuando fumaba. nada más para darle un llegue a... Cuando yo investigué mi novela de México Mutilado, la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, y estuve en un par de bibliotecas gringas, la cantidad de obra que escribieron los invasores, los gringos, en relación a sus vivencias en México, ¿no? Pero si comparas los galerones con libros de ellos, más los mexicanos que hemos escrito sobre la guerra, es insignificante. Es decir, a mí me frustra mucho que una herida tan profunda en México como fue la pérdida de la guerra y que nos quitaran la mitad del territorio, pues hay muy pocos autores que hayan abordado el tema a profundidad, ¿no? Claro que los hay, pero digo, lo que quiero decir es que comparas la abundancia de textos con los gringos y dices, no es... Porque mira, Perdón, es que tengo una idea en la punta de la lengua. Si se me olvida la mía, te voy a dar un zape. Ok, porque esa invasión no generó vasallaje cultural de ninguna manera. O sea, vinieron y se fueron. Perdimos territorio, pero no perdimos costumbres, forma, religión, no, pero idioma, nada. el hecho histórico de la derrota, de este traumatismo bélico, no le hemos... Haz de cuenta que los mexicanos no nos hemos desahogado, es mi punto, como que no hemos acabado de superar eso. Para empezar, no a muchos les interesó, o a la mayoría. ¿Y en qué momento tú crees que el de Yucatán haya sabido, oye, perdimos 2.400.000 kilómetros cuadrados? Quizá ni siquiera esa generación supo a ciencia cierta. Y los que supieron no ayudaron. Yo creo que donde habría que buscar quizá es en la frontera, esos relatos de la gente que o decidió quedarse en el lado americano y no le fue muy bien, o decidió regresar al suelo mexicano y le fue peor. Quizá por ahí podríamos encontrar algo, pero no me imagino, por ejemplo, al guanajuatense que dijera, cómo sufrí en la guerra del 47, cuando prácticamente las tropas mexicanas eran reducidas a leva. O sea, hay muchos diarios de militares norteamericanos que sí dejan, que creo que son muy valiosos. Claro. Sí, a eso pero me no refiero. creo que haya sido una experiencia, como dice Benito, en términos culturales, porque no cambió mucho en la vida. No. Cambió para las poblaciones fronterizas. Para ellos sí fue una cosa brutal. No es un tema, yo creo que sí es un tema importante para abordarlo hoy. Ya no digas antes, hoy. Es un traumatismo tremendo. Yo creo que tenemos que hablar de lo que sucedió. Pues mismo de la conquista, ¿verdad? Sí, hay grandes autores de la conquista, grandes autores también de la guerra contra los Estados Unidos, pero no creo que sea lo suficiente como para pero ¿sabes qué? Yo sí creo que, no sé si hablar, pero ya chole, como dice nuestro amado líder, ya chole. O sea, no podemos seguir con el rollo de, es que nos arrebataron. Hablar de que ya pasó. Para bien o para mal, lloren, pataleen, hagan berrinche. No volveremos a tener nunca en la historia esos 2.400.000 kilómetros. No, nunca más. Y ahora una visión de unos extranjeros justo en este momento de la guerra, de la invasión, el batallón de San Patricio, unos norteamericanos que además venían también de una cosa infame que había sido la hambruna de la papa en Irlanda. Habían llegado a las filas norteamericanas a llenar ese ejército y de pronto les dicen, vamos a invadir a México. Ahí van. Obviamente tenían con nosotros la simpatía de la cultura y la religión católica. Y eso fue un imán indisoluble. Hace unos días en San Ángel hubo una ceremonia con gaitas incluso para recordarlos. Pero cómo la mirada de otros llegando a lo nuestro se unen. Sí, perdón, me quedé pensando en que hay que recordar sin duda otra mirada, la de John Reed con la Revolución Mexicana. Sí. ¿no? Sí. Empatía. México insurgente es un reflejo espléndido de ese momento y ese tiempo contado con una maestría espectacular. John Reed, por cierto, es el único extranjero que está enterrado en la Plaza Roja de Moscú. Pero fíjate, yo antes de pasar a la Revolución, hay tres que me gustan mucho de la intervención. Las memorias de la princesa de Salm, que se llama 10 años Sí.
en México, de mi vida. La del perrito. La de Bobby. Claro. El perrito se llamaba Bobby. Y que decían que ella atravesaba las trincheras repartiendo besos. ella lo cuenta, que decían de ella. Y entonces es muy interesante porque ves una mirada totalmente, viene con su marido como aventurero, porque pues, el príncipe, que además era un jugador en Prus y todo eso, dijo, primero estuvo en la guerra de secesión y se vienen para acá y logran salir vivos. Entonces, esa parte como de la parte de los derrotados, ella es la que denuncia, y en el libro, que el doctor Licea, que es el que hace el primer embalsamamiento de Maximiliano, quiere lucrar con las entrañas, la banda, la faja, toda la ropa de Maximiliano, y por eso lo llevan a juicio al doctor 2 años. Pero también ahí está Karl Kevin-Hüller, que es otro de los miembros de la expedición austriaca, y que él te va además contando las campañas. O está la condesa de Kolonitz, que viene con Carlota, que es la que dice que lo recibieron, el recibimiento en Veracruz fue gélido y que lloró Carlota. Claro. Entonces ahí vas teniendo como la otra parte, mientras acá está José María Iglesias con sus revistas históricas de la intervención francesa, contando cómo estaban en Chihuahua. Entonces creo que son muy buenas confrontaciones de narrativas. Es un gran rompecabezas al cual hay que meterle a un mexicano que se llama Guillermo Prieto. Pues la contraparte. Pero antes de meter a la contraparte del mexicano, también la mirada de Maximiliano, porque Maximiliano tuvo mucho que opinar. Y la primera el primer manotazo que da Maximiliano es, no lo estoy admirando, no estoy justificando para nada la invasión, pero me cayó bien el detalle de decir la iglesia donde tiene que estar y las leyes de reforma. Pero él lo deja escrito. Por eso, pero es una visión, y es una visión que hay que... Sí, pero yo creo que a lo que vamos, creo que es quién te dejó escrito. Por ejemplo, las cartas de Carlota sobre México, sí, espectaculares. Muy, muy buenas. O sea, verdaderamente, ella habla de la nada mexicana. Dice que aquí es imposible, que era más fácil construir las pirámides de Egipto que la nada mexicana. Creo que le escribe a la reina Victoria. ¿Sí? Y que describe muy bien el laurita mexicano. Ese es el laurita mexicano. Es una cosa imponderable. Todavía actualmente un extranjero, tú le preguntas, más bien te preguntan, ¿qué es el laurita? ¿Qué significa? Es en este momento. Tenemos que entrar a Heidegger para poder dilucidar eso. Oye, pero ¿qué tal? Claro. ¿Qué tal la visión también de Trotsky, que se enamora de... Es que sí, ese es el común, se quedan. De Frida. De Frida Kahlo, se enamora de Frida Kahlo. Bueno, Trotsky no tenía mucha oportunidad de irse a ningún otro lado. No, bueno, claro, ya había pasado por semejantes... Finlandia, ¿no? Londres. Sí, pero también esa mirada se les nota en el gusto por quedarse en México. Eso hay que decirlo. Sí, bueno, es que les llama mucho la atención todo lo nuestro, la verdad. A los extranjeros que han venido y que yo los he llevado a diferentes... Se encantan con la comida, se encantan con la gente, se encantan con la música. Pues es que es un país mágico, ¿no? Y una cosa que no terminé de decir de Maximiliano fue que una cosa que vio de nosotros es cómo fueron sus héroes. ¿Quién era Hidalgo? ¿Que hay alguna representación? Realmente nada más existe de ese periodo, cuando estuvo en Guadalajara, le tallan una figurilla en madera y eso es la representación que hay del cura Hidalgo. Pero el Maximiliano fue el que empieza a decirnos a los mexicanos, ¿cómo eran sus héroes? Vamos a hacer un panteón, vamos a hacer las representaciones de esos que les dieron el país que ahora estoy invadiendo. Lástima de personaje, porque sus intenciones quizá fueron muy buenas, pero lo peor haber venido y querer ser como cuando yo defiendo emperador. A Miramón. No, yo digo que está mal, pero tuvo esas ciertas miradas de lo otro. Mira, sobre la nada mexicana, Carlota escribe a Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Sí, claro. Le dice, creo que no nos falta ni energía ni perseverancia, pero me pregunto si habrá alguna humana posibilidad de salir de las dificultades si estas siguen aumentando de esa forma. Desde hace un mes estamos pasando por una fuerte crisis. Si la soportamos victoriosamente, tendrá un porvenir el imperio mexicano. De lo contrario, no sé lo que habrá de augurar. Durante los primeros 6 meses a todo mundo le parecía encantador el nuevo gobierno. Pero tocad alguna cosa, poned manos a la obra y se os maldecirá. Es la nada que no quiere ser destronada. Vuestra Majestad creería, quizá como yo, que la nada es una sustancia manejable. Pero en este país, al contrario, se tropieza uno a cada paso con ella y es granito. Es más poderosa que el espíritu humano y solamente Dios podrá doblegarla. Fue menos difícil erigir las pirámides de Egipto que vencer la nada mexicana. Es un textazo. Es un gran texto. Pero también decía este hombre Bataller, este filósofo francés, decía, y me impresionó cuando lo leí, decía,
el peor castigo que se le puede imponer a los mexicanos es que se autogobiernen. Imagínate nada más. Uy, ese ya va directo. Bueno, el otro también. Pero el peor castigo es que nos autogobernemos. Pero qué visión tenían de nosotros, ¿no? Qué dificultades para gobernar. Es Artaud el que pide que le dibujen una mesa, el que hace una mesa en perspectiva y se la hacen en perspectiva. Uno de los surrealistas que llega a México, no me acuerdo quién es, pero bueno, le encarga a un carpintero una mesa y se la dibuja en perspectiva. Y el carpintero se la hace en perspectiva. O sea, es muy, muy mexicano. Oye, ahorita Sí. que tú ya habías sentado con John Kenneth, ya se nos sacó el tiempo rápido. Manuel Márquez Sterling, los últimos días del Sí. presidente Madero. Sí, claro. Sí, por supuesto. Embajador Qué visión. cubano. Por supuesto. Una maravilla. Bueno, salud. Hay que mirarnos a través de los ojos de los otros. Salud. Y el arte nos faltó entrar ahí. Sí.